Pero ahora entramos ya en el versículo 15, que nos va a dar una cierta explicación, pero no completa, como hemos podido comprobar a qué hacía referencia. En descanso y en reposo. La única esperanza para Judá consistía en apartarse del mal y volverse a Dios. Si lo hacía, encontraría confianza, descanso y paz. Mientras confiaron en la fuerza de los hombres, solo encontraron frustraciones, dificultades y derrotas, pero la confianza en Dios traería paz, calma y fortaleza. Fijaos que aquí en ningún momento se está relacionando ya todo esto con algo determinado de un modo concreto para el futuro en la segunda venida de Cristo y que implique el sábado. Y por las palabras, ¿dónde te está llevando? A sábado. ¿Qué día volverá Cristo a buscarnos? Sábado. Versículo 16, en caballos. Los judíos creían que su salvación sería asegurada por el uso de caballos. Con ellos resistirían a los asirios o, si no, huirían rápidamente del campo de batalla. Isaías afirma que los caballos resultarían inútiles y que solo servirían para facilitar la retirada. En la antigüedad se empleaban los caballos casi exclusivamente en la guerra. Otro paralelismo de hoy en día. Te puedes afianzar en algo que crees que eso te puede ayudar y resulta que eso te va a servir para todo lo contrario. El versículo 17, a la amenaza de uno. Dios había prometido a su pueblo que, si le era fiel, 5 de ellos perseguirían a 100 y que 100 de ellos perseguirían a 10.000. Eso está en Levítico 26:8. Pero por causa de la iniquidad de Judá, la bendición prometida se invertiría. Durante los días de Isaías, Piangi de Egipto, nos lleva al tomo 2, páginas 54 y 79, se jactó de que con la ayuda de Amón, su dios, muchos darán la espalda a unos pocos y uno derrotará a 1.000. Pero Isaías afirmó con burlona reprensión que huirían las fuerzas de Egipto, en las cuales los judíos inicuos depositaban su confianza. Por tanto, si el pueblo de Dios hace algún tipo de ecumenismo, ¿cómo va a terminar? Así de mal. Dice como mástil. Judá quedaría como árbol solitario en la cumbre de una montaña o como mástil en un alto cerro. Todos los que por allí pasaran podrían ver el terrible fruto de la transgresión. Por tanto, más solos que la una, ¿no? Versículo 18, por tanto. Dios no deseaba que cayeran sobre sus hijos descarriados los castigos con los que había amenazado. Con misericordia quería darles toda oportunidad posible para que se arrepintieran y alcanzaran la salvación. Por eso Isaías les da el mensaje, porque quiere, por misericordia, que reaccionen y sean salvos. El pueblo adventista está recibiendo el mensaje. ¿Para qué? Para lo mismo. ¿Van a reaccionar? Versículo 19, morará en Sión. Estas palabras consoladoras dirigidas a los habitantes de Jerusalén parecen ser especialmente apropiadas para el período de ansiedad y angustia que siguió a la caída de Samaria y al cautiverio de Israel. Se asegura a los moradores de Sión que no sufrirán la misma suerte de sus vecinos del norte. Dios oirá su clamor y los salvará a ellos y a su ciudad. Por tanto, el pueblo de Dios puede ser salvo si se reacciona positivamente. Versículo 20, pan de congoja. Esta predicción se cumplió durante la invasión de Sennacherib, cuando de todo Judá solo quedó Jerusalén sin caer en sus manos. Nunca más te serán quitados. En hebreo, no será ya ocultado. Los castigos que estaban a punto de caer sobre el país darían la impresión de que Dios los había abandonado. Nos habla de los Salmos 13 y 83. Finalmente, Isaías y sus compañeros, los fieles maestros de Judá, serían reconocidos y su fe recompensada. Ellos y sus mensajes serían vindicados cuando Dios librara a Jerusalén. Por tanto, habrá parte ya del pueblo de Dios que será librado porque van a aceptar un cierto tipo de mensaje. Y los que han sido, por un principio, vilipendiados, serán reconocidos como que realmente estaban diciendo la verdad. Versículo 21, tus oídos oirán. Dios les concedería la dirección de su espíritu para guiarlos rectamente y para corregirlos cuando estuvieran a punto de extraviarse. Todos los que así lo deseen aún pueden oír este silbo apacible, si tan solo escucharan. El tema de Elías. Una vez más, la misericordia de Dios, ¿eh? Si hay reacción, si escuchan, podrán ser salvos. Versículo 22, tus imágenes. Con celo por Dios, Ezequías y los piadosos de Judá saldrían para destruir las imágenes talladas y todos los monumentos
y todos los monumentos a la idolatría, segunda de Crónicas 31:1. Estos objetos de culto serían desechados como completamente inútiles. Así como los inicuos habitantes de Jerusalén no querían en absoluto tener que ver con el Santo de Israel, Isaías 30:11, tampoco el remanente fiel deseaba tener relación alguna con la idolatría. Por tanto, vemos que hay una división absoluta entre el mismo pueblo, unos que sí reaccionarán, otros que no. Pero mirad ahora el versículo 23. Hemos hablado de ese texto de Oseas 6, del 1 al 3, que nos hablaba de esa lluvia y que para nosotros nos mostraba que Cristo volvía en primavera. Mirad la explicación que clara es: dará el Señor lluvia. La lluvia después de la siembra era la lluvia temprana, dice Joel 2:23, y caía en el otoño. Esta promesa incluye bendiciones tanto temporales como espirituales. La nación sería bendecida en su canasta, en su artesa de amasar, en el fruto de la tierra y en el aumento de sus animales y rebaños, como dice Deuteronomio 28 y Joel 2. Además, gozaría del derramamiento del Santo Espíritu de Dios, Joel 2, Hechos 2. Todo esto, ¿dónde nos lleva esta lluvia temprana? ¿Dónde nos lleva la lluvia temprana? ¿Qué creíamos nosotros con todo esto? Nos llevaba a pensar, todo, sí, no, esto va en esta proporción, por tanto Cristo vendrá en primavera. Quedaos con esto porque aún veremos algo más que nos va a terminar de aclarar todo el concepto. Vamos primero al versículo 24, grano limpio. En hebreo, forraje de romasa o acedera, romex. Aún los bueyes y los asnos, las bestias más humildes, se alimentarán del mejor forraje. Por lo general se los alimentaba de cebada mezclada con paja o heno. Pero entonces, el versículo 23, dice Isaías, aún los humildes asnos se alimentarán con los mejores cereales, según algunos, de grano aventado mezclado con sal o con hierbas alcalinas. Lo que se desea hacer notar es que habría gran abundancia. Los seres humanos también estarían mucho mejor. Ya veis, si las cosas se hacen como Dios quiere, todo iría bien. Volviendo al versículo 23, fijaos cuando nos dice la lluvia después de la siembra era la lluvia temprana y caía en el otoño. Nosotros nos planteábamos en el concepto de las lluvias cuándo era cada una y qué podía significar con la venida de Cristo. La lluvia temprana, otoño, nos dio por investigar esos textos, a ver qué ponía el original, etc. Luego veremos que aún nos aclara más todo esto. Criba, aventador. Hablamos de la criba en el pueblo de Dios y a veces siempre pensamos en el cedazo, que se pasa todo así, se criba, baja, pero también era aventador. ¿Cómo se separaba el trigo de la paja? Aventando. Y ese movimiento hacía que la paja se fuera y quedara el grano. Versículo 25, corrientes de aguas. Isaías contempla muchos arroyos en los cerros y collados, que por lo general están secos y sin vegetación. Aún los lugares menos fértiles darían abundante cosecha. El profeta prevé una edad de oro en la cual la tierra ha de ser restaurada a su estado original de fertilidad y hermosura. Del mismo modo, Dios desea que la tierra sea regada con abundante provisión de gracia celestial, que transformará los desiertos áridos del mundo en hermosos jardines y fértiles campos. Bueno, no habla de varios textos aquí.